Bueno, y ya está circulando el mate por acá. Lástima que no podemos pasárselo para nuestra columnista que viene desde afuera, que está desde España, porque hoy nuestras especialistas en salud mental, Victoria Barone presente acá en el estudio y Camila Marcó del Pont presente también, pero ahí está, preciosa, pero desde España. Vamos a hablar un poco sobre el tridente, lo que llamamos el tridente del malestar femenino, ¿no? El enojo que por ahí no nos dejan expresar, que esto sí, no nos dejan los demás expresar a veces, la ayuda que nos cuesta pedir por creernos un poquito, ¿no?, mujeres superpoderosas, y la culpa, ¿no?, que nos cobra peaje por cada decisión que tomamos. Arrancamos, vamos a ir tema por tema, pero bueno, arrancamos un poco a preguntarle a Camila desde allá, ¿están conectados estos tres síntomas? Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bien, Cami, ¿vos? Todo bien. Bueno, cuando pensábamos la columna con Vicky, decíamos como cuánto de real hay en esto que nos toca hablar hoy, porque es algo que nos ha atravesado a todas, más allá de la salud mental. Me parece que las emociones, sobre todo las emociones, vieron que las emociones en general están divididas entre negativas y positivas. También están divididas por género, porque a las mujeres se nos permite sentir ciertas cosas y a los hombres se los validan ciertas emociones también. Entonces pensaba en lo difícil que es primero permitirnos sentir una emoción, porque en general siempre le huimos, sobre todo si son estas emociones de angustia, de enojo, de culpa también. Y pensaba, bueno, ¿qué pasa en el consultorio y qué me llega a mí? Y es que la mayoría, por no decir el 100% de mis consultantes, no se permiten el enojo. Entonces me parecía interesante como, bueno, primero hablar un poco de las emociones, y que es algo que yo le digo siempre a mis pacientes, que las emociones siempre están ahí, y huirles no va a solucionar nada. De hecho, en general complica la situación, porque te genera más ansiedad, porque estás pensando en esa emoción que estás sintiendo, en cómo evitarla, en que los demás no se den cuenta. Claro. Entonces digo, primero, bueno, las emociones están y están ahí para sentirlas, y también están ahí porque nos vienen a traer alguna información. Y después, a partir de ahí, ver, bueno, ¿qué emoción siento y cómo gestiono esta emoción? Porque hay veces que nos da miedo sentir enojo, ¿no? Como que decimos, no, ¿cómo yo voy a sentir enojo? ¿Cómo me voy a enojar? ¿Cómo puedo llegar a reaccionar si me enojo? Entonces, primero, por un lado está sentir la emoción, y por el otro lado, cómo aprendemos a gestionar esa emoción. Y hay una realidad, y es que las mujeres nos enojamos, pero no tenemos permitido enojarnos. Y ahí aparece la culpa por enojarnos, y también la angustia de no saber qué hacer o cómo manejar esa emoción de enojo. Entonces es algo que llega muchísimo y que en general se reprime mucho en el consultorio, se reprime mucho si sos mujer, se reprime mucho si sos del colectivo LGTBQ+, y es algo que tenemos que trabajar y que hay que trabajar con perspectiva de géneros. Y me parece que está bueno empezar a pensar, bueno, ¿por qué las mujeres no podemos enojarnos? ¿Por qué está tan sancionado? Porque vieron que cuando una mujer se enoja, lo primero que sale es, es una histérica. Claro, ¿estás en esos días que te enojaste? O el famoso, ¿te vino? Claro. ¿No? Que ahí te enojas el doble, y querés matar a todo el mundo, con razón, por supuesto. Y los hombres son como más viriles si se enojan, como que está bien que un hombre, no sé, se enoje o alce la voz en una reunión de trabajo. En cambio, si una mujer lo hace, bueno, se zarpó, es una histérica, es una neurótica, ¿qué le pasa? Entonces, primero que nada decir esto, digo, las emociones están diferenciadas por género. Eso tiene que ver con un contexto social y con un patriarcado que está de manera incisiva en nuestros mandatos, porque nosotras también terminamos pensando que no podemos enojarnos, que está mal hacerlo. Bueno, claro, eso te iba a decir. Nosotras terminamos reprimiendo el enojo por cómo ven los demás nuestro enojo. Por cómo nos califican. Claro. Sí, pasa que estamos acostumbradas a que se nos piense totalmente, como las complacientes, las que nos silenciamos, las que decimos que sí. Entonces cuando queremos demostrar algo de lo que... No sos delicada.
cuando tenemos más carácter es como que está mal visto. Totalmente. Sí, total, digo, o sea, los demás dicen que no podemos enojarnos, pero también hay un mandato desde pequeñas que nosotras tenemos que ser calladitas, que tenemos que complacer al otro, que no tenemos que decir que no, que tenemos que estar siempre a disposición de... Y ahí es cuando aparece la sobrecarga y las tareas de cuidado, porque también hay que preguntarse, bueno, ¿por qué las mujeres se enojan? Claro. ¿No? Digo, no es solamente que estamos enojadas porque sí, es porque hay un contexto que primero nos sobrecarga de tareas de cuidado, porque las tareas de cuidado no solo tienen que ver con aquello que hacemos en nuestra casa y que tiene que ver con limpiar, cocinar, cuidar, sino con pensar qué implica esa tarea de cuidado, porque si cocino tengo que hacer la compra y tengo que tener presente que entonces salgo del trabajo, tengo que ir al supermercado, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y cuando delegamos también tenemos que estar pensando que no es solamente delegar y decirle, bueno, hoy te encargas de la comida. Encargarse de la comida implica pensar qué vamos a comer, qué le puede hacer bien a los chicos, dónde hay que hacer las compras, a qué hora se cena para que, por ejemplo, los chicos se acuesten temprano. Digo, son un montón de cuestiones que tal vez después podemos dividir las tareas, pero mentalmente sí, la carga carga en vos, sí. recaen en vos. Sí. Y además, yo pienso el enojo, porque con el tiempo las mujeres nos hemos dado como más permisos para enojarnos, y ese enojo, bueno, en el caso del feminismo y en los casos graves, el famoso ni una menos, ¿no? Vino por ese enojo social de basta de matarnos, ¿no? Muchas veces el enojo, sobre todo en las mujeres y en las vulneraciones que sufrimos las mujeres, es la manera de querer poner un límite, ¿no? Y de querer protegernos. Entonces, qué mal que nos hacemos y que le hacemos a la sociedad en sí cuando lo dejamos pasar, ¿viste? Cuando, bueno, no lo hago. Sí, que también tenemos un límite. O sea, llega un momento que uno explota. Tarde o temprano va a salir. Exactamente. En esto que decimos de que aprendimos a callarnos, todo queda acá adentro, que es lo que decía hoy Cami con respecto a las emociones. Entonces, en algún punto sale. Pasa que, bueno, claro, en la mujer incomoda más. Que en realidad yo creo que ahí tiene que ver, no sé si incomoda tanto el enojo, sino que dejamos de ser complacientes. Exacto. Ese es el punto. También. Y cuando no podés demostrar esto, no podés expresar esto, que con todas las mujeres expresamos muchos más sentimientos que los varones, pero cuando no podés expresar estas cosas, ¿qué es lo que pasa a nivel físico en la mujer? ¿Qué es lo que le pasa? A nivel físico y a nivel también emocional, digamos. ¿Cómo responde el cuerpo? Y, a ver, cada una lo lleva distinto, ¿no? Pero bueno, se ve mucho en la tensión. La mayoría de mis pacientes me lo describen mucho en la tensión muscular, sobre todo, bueno, en la parte acá de los hombros o en la espalda, como esa parte como rígida que empieza como a sentirse. Y la después, fibromialgia, hay enfermedades también que vienen de ahí. Tal cual, y muchos dolores en la cabeza también. Por lo menos mis pacientes las más recurrentes nombran... Son esos síntomas. Sí, para mí uno de los síntomas que más traen es, bueno, síntomas gastrointestinales, descomposturas, dolor de panza, y también puede ir a lo físico, en esto que decía Vicky, y diferentes síntomas más físicos, pero también a sobrepensamiento, estar todo el día pensando y dándole vueltas a algo, y que ese sobrepensar también inhabilita otras cuestiones. Entonces, sí puede haber síntomas más físicos, pero también síntomas más mentales que terminan inhabilitando o haciendo mal a la persona y que consultan muchísimo. Por eso es tan importante hablar y ver qué hacemos con esas emociones. Porque esto que decías, Gaby, que yo hoy lo pensé un montón, porque para mí el enojo directamente lo vinculé con el ni una menos, y cómo políticamente pudimos responder a eso, y cómo esa respuesta no fue con más violencia, y ahí es cuando me refiero a cómo gestionamos esa emoción, porque nos estaban matando y nosotras salimos a las calles a reclamar que no nos maten más, y la respuesta tranquilamente podría haber sido otra, con la misma lógica. Aprendimos de las abuelas. Entonces, también, ¿no? Sí, tal cual. Yo digo, aprendimos en nuestra historia, como país y como sociedad, aprendimos mucho de las abuelas y de las madres en esto, de no responder con violencia a la violencia. Sí, de esa red también. Sí, total, son un gran ejemplo. Bueno, y entonces la verdad que esta primera pregunta están relacionadas, están súper interrelacionados, ¿no? Estos tres temas que tocamos. ¿Y qué pasa con el tema de la
culpa, que uno siente. El otro día justo la escuchaba a Pilar Gamboa, que todas hemos visto la serie Envidiosa, y que la verdad que ha puesto sobre la mesa un montón de temas. Bueno, y ella hablaba, la escuché en un pedacito de una entrevista que hablaba del tema de la maternidad. Ahí ella lo desarrolla mucho en su papel, en el momento cuando es madre, cuando que todo le da culpa, que se siente mal de sentirse mal, ¿no? Pero ella hablaba de su realidad, porque ella también tiene creo que tiene dos bebés o un bebé, se hablaba de su realidad y decía, sos madre y la culpa te llega y se te instala ya para toda la vida. O sea, no desde que tenés un hijo hasta ya, listo, la vas a tener siempre a la culpa. ¿Por qué las mujeres somos tan culposas y los varones eso no lo tienen tan desarrollado? Y bueno, tiene que ver con lo que hablamos siempre en el sentido del patriarcado y cómo también está instaurado en nosotras. Lo tenemos muy naturalizado, que las mujeres tenemos que obedecer y ser funcionales ¿no? Como nunca está directamente ligado a nuestro propio deseo. Siempre se en relación a tenés que ser mujer, implica hacer esto, esto y esto. Y sobre todo, proteger a la familia. Uh-huh. Entonces, cuando queremos hacer algo de lo propio, nos incomoda, porque no sabemos si está bien, si está mal. Si por ahí me parece que me fui con él. Soy egoísta. Me parece que este tiempo se lo tendría que estar dedicando, no sé, a mi hijo o a la pareja. Nos enseñaron siempre desde chicas que nosotras vinimos a este mundo a cubrir un espacio de acompañar ahí al otro, siempre desde el cuidado. Pero por eso, cuando aparece algo de lo propio, que a la vez es positivo en el sentido que nosotras siempre con Cami referenciamos en los espacios de terapia que hay que buscar el deseo propio, cuando aparece al principio nos incomoda, porque es como que no sabemos si está bien o si está mal. Claro. Pero bueno, tiene que ver con eso. Y a vos también te pasa, Cami, muchas mujeres culposas aparecen y varones. ¿Aparece algún varón culposo entre los pacientes? Sí, yo creo que la culpa tiene más que ver con algo social. Todos sentimos culpa. Es verdad que las mujeres sienten mucho más culpa, pero está más relacionado con esto que dice Vicky del deseo propio, que nosotras siempre estamos a predisposición del otro. Ya sea que tengamos hijos o no, siempre aparece alguien a quien tenemos que cuidar. No importa, sea el novio, sea la madre, sea el hermano, sea la pareja. Siempre hay alguien que nosotros tenemos que cuidar y que tenemos que estar para ese otro. Y cuando aparece algo del deseo propio, aparece la culpa, que Freud decía que es imposible escaparle a la culpa, porque los otros la marcan, pero también nosotros la sentimos adentro. Y cuando nosotros tal vez trabajamos, ponele que tenés un laburo de terapia y decís, bueno, no voy a sentir más culpa. A nivel social eso también está sancionado de manera permanente. Siempre el ojo está puesto en cómo la mujer hace y deshace, en qué hace mal, en qué no. Vieron que sobre todo se ve mucho cuando sos madre, que bueno, colecho sí, colecho no, darle la teta o no, se fue de vacaciones, y eso en los varones no sucede. De hecho, los varones por trabajo viajan muchísimo, no se hacen cargo tal vez de ciertos tiempos de la paternidad y no se los sanciona por eso. A nadie se le pregunta, che, ¿qué haces acá si acabas de tener un hijo? De hecho, bueno, las licencias por paternidad demuestran claramente eso, que el padre no tiene que estar en la casa y la madre sí. Claro, sí. Y pensaba, justo cuando habíamos propuesto este tema, justo estoy leyendo un libro y hay un varón. En el libro es la historia de una nena que le agarra una meningitis siendo muy chiquita y se muere. Y obviamente quedan destrozados los padres, pero el padre, que era médico, queda destrozado y le pide perdón a la hija en el velatorio, porque él sentía culpa porque él era médico, no solo porque era el padre, sino porque él era médico y no se había dado cuenta a tiempo de la meningitis. Me da la sensación que la culpa en los varones, no sé, me dirán ustedes si es que tienen muchos pacientes varones o no, está más relacionada con esto de que a ellos se les exige que son los y que son los que tienen que proteger precisamente de la muerte, ¿no? Proteger de situaciones dramáticas. Las mujeres estamos más en el otro tipo de cuidado, pero el varón es como que tiene que estar ante una situación dramática, ¿no? Me acuerdo que hace poco lo hablamos en una de las columnas, que hacíamos referencia a esto de que cuando, por ejemplo, los hombres se quedan desempleados o sin trabajo. Se deprimen. Claro, y que ahí decíamos, bueno, la mujer ahí tiene que también ser súper heroica porque tiene que sostener también al hombre que hoy no puede. Sí. Y un poco sí, a veces
A ver, la culpa en los varones empieza a reflejarse cuando se ven débiles ellos mismos, cuando no pueden sostener eso que creen que tienen que sostener. Claro. En este caso sí, relacionado a la profesión, a lo económico, a lo material. Por eso a nosotros nos gusta diferenciar un poco esto en relación a que a la mujer desde entrada se nos enseña que nuestro deseo no está ligado a nosotras, está ligado ahí a ese otro y a esa familia. Y ahí incluye en este caso al varón. El varón solamente es como que le enseñan, bueno, tenés que ser fuerte solamente para esto. Sí, y ahí sí, es sí. como que se diferencia. Sí. Bueno, para Sí, traer es como esa también... dinámica entre Habla, lo Cami, público y lo privado, ¿no? Como que el hombre tiene que ser protector para lo público Sí, y proveer. económicamente sostener a la familia y trabajar, y la mujer más para lo privado, para la casa, hacerse cargo de eso. Entonces, socialmente se ve al hombre como el protector y en realidad la mujer también cumple esa función, solo que de las puertas para adentro. Sí, y Y que es más mucha más mentalmente, pesada, y más que es mucho más emocionalmente. pesada. Y chicas, ¿y qué nos pasa con el tema de Pedir ayuda. de pedir ayuda? Que nos cuesta ¿Por qué cuesta tanto, tanto? o que, porque no solo pedir ayuda en la casa, porque sabés que tenés que explicar esto un poco que decías vos, ¿no? Sí, hay que hacerles una Le tenés que notita hacer la específica, lista, y si paso vos a le dijiste paso. una tarta de jamón y queso y tenías que comprar la tarta de jamón y queso y vos pusiste, vamos a hacer una tarta de jamón y queso, anda a comprar los ingredientes, pero si no le dijiste la tarta, no te la traen, te No. traen el jamón y el queso, o sea, es que como que Y ser... te recriminan por qué no le dijiste. Claro, porque pero no sabe no. más claro. Pero no me lo dijiste. Bueno, más allá de en las situaciones domésticas a las que, bueno, por ahí nos peleamos con los varones por esto, porque le tenés que explicar la cosa como muy finita, o hasta con los mismos hijos adolescentes, también nos pasa con esas cosas que hemos logrado hacer. Por ejemplo, manejar, y entonces por ahí tenemos que cambiar una rueda. No voy a pedir, ¿no? Esto es medio como que se... Con esto de que no voy a pedir, porque si soy la emancipada, no voy a pedir ayuda. ¿Por qué nos cuesta tanto? Por orgullo decís. Y qué sé En yo, cierto debe haber un punto. poco de todo, ¿no? Yo creo que sí, hay como dos Sí, puntos ahí. Porque por un lado, parte también de las construcciones que tenemos muy instauradas tiene que ver con que la mujer es autosuficiente y puede con todo y superheroica Exacto, como la describen. Y después sí es cierto que por ahí, con el tiempo, hay una parte nuestra como el orgullo de decir, puedo sola. Sí. O sea, no necesito un hombre para arreglar esto. Mm. Entonces creo que ahí se juegan Sí. esas dos cosas. No, y también creo yo desde mi punto de vista, también Sí. la experiencia de, bueno, voy a pedir ayuda, ¿no? Claro, Voy a delegar. sí. En ciertas cosas, ponele en siendo madre o en quehaceres domésticos. Bueno, delego. Pero es esto, la carga mental igual la estoy teniendo, pues si yo te tengo que explicar a qué hora entra pibe al colegio, qué cuaderno tiene que llevar... O sea, al final, ¿qué estoy delegando nada más? La acción en particular, porque Claro. después la carga mental la tengo yo. Sí. Entonces también es eso. Pedís una vez, pedí 2 veces, pedís 5 veces y las 5 veces las hace mal, prefiero cargarlo yo, hacerlo yo, a que lo sigas haciendo mal y terminás cargada vos también. Sí. Sí, sí. Pero hay que insistir, o sea, el Y es que ahí consejo te de cargas el psicólogas. doble. Claro, consejo de psicólogas. Hay que insistir y entonces volver a poner un granito de arena. Bueno, ahora lo va a hacer bien hasta que lo haga, ¿o no? ¿Qué tenemos que hacer las O mujeres? esperar que le salga mal y que vengan las consecuencias para ellos también. ¿Qué hacemos? Y yo creo que primero para pedir ayuda me parece que también hay que tener un espacio y un contexto donde pedir ayuda, que muchas veces no lo tenemos, entonces por eso no lo pedimos, o pasa esto que dice Cande, que intentamos pedir ayuda y al final terminamos trabajando el doble porque le tenés que decir la tarea que tiene que hacer, explicar cómo hacerla, explicar qué tiene que comprar, entonces te cansaste. Claro. Sí me parece que eso depende de cada uno, de cuánto, viste esto de qué batallas vos elegís dar y qué no. Si tenés ganas y todavía te queda tela para pedir ayuda y explicar por qué, genial, sí, porque me parece que realmente es el camino para que las tareas estén distribuidas de manera pareja y simétrica. Pero bueno, hay veces que ya estamos cansadas y que me parece que es un poco también lo que viene a traer el feminismo, como bueno, ya está, o sea, hagan el trabajo ustedes, fíjense qué pueden hacer o cuál es el grano de arena que pueden aportar para esta lucha. Obvio, sí, estaría buenísimo poder tener las fuerzas para hacerlo, me parece que también es por ahí, si del otro lado también está la predisposición. Claro, sí, ¿no? sí, sí. Pero cuando se trata, lo pienso, bueno, más en nuestros casos que somos madres. Pues yo he sido madre de chiquitos y vos sos madre de chiquitos. Sí.
digo, no forma parte de nuestra lucha enseñarles, sobre todo a nuestros hijos, eso. Y insistir para que se vayan haciendo independientes, porque también si haces todo por ellos todo el tiempo, Exacto. nunca van a ser independientes. Entonces, Sí. cuesta. Bueno, y ha costado, pero no sé quién se de puede acá lograr. está viendo la serie de Moria, Ah, sí. Ujú. A ver. que hay una escena Yo, muy me encantó. particular Sí. bueno, está, creo que ella es Sofía Gala la que hace de Moria, Sí. con la nena en la pileta, Ay, donde sí. Moria le dice, yo me voy a ocupar de vos, pero no me voy a preocupar. Quiero vivir Claro. mi vida con vos, no para vos. Sí. Vos te Sí. tenés que Sí, referencia mucho a la libertad. Exactamente. Eso. Y que no va a dejar ella Claro. todo lo que tiene de lado y todo lo que le hace feliz por una hija. Y yo Ujú. digo, chapó. Esa escena, la verdad, me pareció espectacular. Sí. Culpa cero tiene Moria. Bueno, ella siempre fue como bastante juzgada en ese sentido. Por no Totalmente. sentir Y no le culpa. salió mal Sofía Gala. Claro. Después si vamos a Sofía Gala y no la actriz, ¿no? Sí, Ella sí, también. sí, sí. No, y creo que la relación de ella está bueno que hubo un conflicto en un momento, Mm. pero que después lo pudieron lidiar. Sí. Y eso Claro. está bueno, como que también ver que, bueno, los vínculos también son conflictivos, Exacto. pero bueno, que después, ahora por lo que se ve, se llevan súper bien. Total, sí, Ujú. sí. Bueno, me gusta. Sí, y esto que poder- decís, Gaby, Sí. me parece importante, esto que decís de, bueno, cómo pensamos las crianzas y también qué transmitimos a la hora de criar varones, que tiene que ver un poco con la prevención, varones y mujeres, porque también Sí, podemos sí, tener sí. hijas y enseñarles que no tienen que hacerse cargo de todo, que pedir ayuda está bien, Exacto. pero tiene que ver un poco con la prevención de, bueno, qué pasa con las infancias y cómo queremos que crezcan sin tanto mandato y sin tanta diferencia de género, que pueda ser un poco más simétrico. Exacto, sí, desde lo chiquitito. Yo ponele con mis nenes, con nene y nena, levantan la mesa los dos. Y sí, Claro. sí, sí, O sea, no sí. levanta la mesa la nena y el nene se queda sentado Y como el nene pasar va un a ser montón de... mandado porque a la nena no la Exactamente. voy a dejar salir a la calle. Exactamente. Claro, bueno, eso es importante. Ujú. Y ustedes, Sí, de sí. las Es que- mujeres que son, entre las mujeres que son madres y las que no son madres de sus Ujú. pacientes, ¿ven que alguna de estos tres casos se da más en mujeres con hijos que mujeres sin hijos o no? A ver, yo creo que la culpa la vamos a llevar muchas, todas te diría. Después sí, es cierto que por ahí me pasa que hay algo puntual en la que son madres que todo el tiempo estamos luchando por buscar su deseo propio, más allá de la Claro. maternidad. Es como, Sí. eso sí es muy lineal con las mujeres que son madres. Después, con las demás mujeres por ahí que no son madres, hay otras cuestiones, pero para mí lo que sí en general, la culpa está muy ligada al ser femenino. Ujú. Que a mí siempre me gusta en las sesiones diferenciar la culpa de la responsabilidad. Ujú. También es un pensamiento mío, de que la culpa también está muy ligado a la religión, que es algo que viene hace Claro, muchos años, total, la culpa el y los pecados. El pecado. Entonces ahí siempre como referencio. Eso se lo podemos dejar por otro lado. Claro. Nosotras sí responsabilicemos no de lo que elegimos, de lo que hacemos bien, lo que hacemos mal. Ujú. Pero sí, en general la mayoría está muy ligada a la culpa. Sí, diferencio que las madres cuesta mucho encontrar el deseo propio. Como que parecía que la maternidad es como que las pone en pausa. Eso Claro, sobre todo supongo que cuando tenés niños muy chiquitos. chiquitos Yo que siempre, dependen de vos, digo, sí. por ejemplo, me parece que es maravilloso el acto de dar la teta, y, ¿no? Pero que a su vez también te viene a chupar la vida un bebé chiquitito. Realmente no tenés, hay momentos, y más si tenés, ponele 2 seguiditos, que no tenés tiempo ni de ir al baño Bueno, sola. La Entonces- culpa en eso de la lactancia ahora está como muy hablado, pero sí. era un tema como muy, si no le das de mamar a tu hijo, Sí, era un sos tema. una mala madre. Y ¿viste? aunque Si le está das la muy hablado, mamadera- igual yo conozco mujeres jóvenes que aún así, si no le pueden dar la teta, Se sienten sienten culpa. culpables, Que la culpa sí. igual la siguen sintiendo por más Sí, es que está que hablan instaurado, con, sí. que están con un especialista y que le dicen Sí. que no hay problema y que le dicen que, bueno, de última la leche de fórmula si tienen que volver a trabajar es igual de buena. Pero igual ahí está la culpa de Sí. me hubiera gustado, ¿viste? Y es que eso está instaurado. Es Ujú. re Y difícil. también Pero bueno. está muy ligado lo que es la lactancia a la libertad también nuestra, de la Claro. mujer, ¿no? Ujú. Pues yo me acuerdo poner yo con mi primera nena, se enganchó a la teta al toque, claro, teta, nunca le había dado una mamadera. Me tuve que reincorporar al trabajo y no había manera de que la nena tome mamadera, se tenía que venir Renzo con la nena hasta el trabajo y yo le digo, no, bueno, esto Claro. no puede ser que ni siquiera pueda estar tranquila en mi horario laboral
que era en ese momento como la escape, desconexión que sí, tenía, claro. claro. Porque la tengo que tener a la nena colgada de la teta, ¿viste? Después Bueno, con el pero viste segundo que, ya lo aprendí. claro, el primero siempre es de Sí. prueba, te sirve Eso para es el recalculando. conejillo de Indias. Recalculando. Bueno, yo digo, estamos hablando de todos estos temas y después nos ponemos, ¿no? Nosotras, ¿no? Pero algunos, sobre todo varones, se ponen locos cuando, ¿cómo cayó el índice de natalidad? ¿Por qué las mujeres no quieren tener hijos? Que escuchen esta columna y por ahí pueden llegar a entender algunos de los motivos, ¿o no? Totalmente, sí. De hecho, hoy para la columna leía que el INDEC sacó una encuesta nacional del uso del tiempo Ajá. y que las mujeres, en relación a las tareas de cuidado, dedican por día casi 7 horas y los varones 3 horas. Claro. Menos Digo, de la mitad. Menos de la mitad. Y esto es un Bueno, promedio. claro, en ni hablar algunos porque, hogares sí. es... No, y hemos hablado de mucho de las mujeres que trabajan en comedores, por ejemplo, Claro. que dedican el cuidado de la casa de sus Sí, propios sí. niños y niñas y después se tienen que ir a sostener otras Total, infancias. y si seguimos con estadísticas, no nos olvidemos, por lo menos en provincia de Buenos Aires, el 40% de las familias son monomarentales. O Claro, sea, exacto. no tenés ni con No, quién compartir claro. lo que quisieras. O No. sea, Sí, y si compartís, lo compartís con otras mujeres. tal cual. Con la hermana, Con con, la tu mamá, abuela, con tu suegra. con tu hermana. Nunca hay un varón, nunca hay un tío, nunca hay No. un primo. Por ahí para jugar a la pelota, para una cosa Sí, así sí, un para rato, ciertas para cosas divertirlo. esporádicas. En definitiva, digo, podemos ir sacando algunas conclusiones. En principio, todos estos temas tienen el origen del patriarcado Sí. y tienen el origen de que las mujeres no nos podemos enojar, de que tenemos que ser autosuficientes, Ujú. ¿no? Complacientes. Tal cual. Ujú. Si tienen que hacer una conclusión digamos, de los tres temas y de cómo están tan arraigados en nuestra vida, ¿qué nos podrían decir? Y un poco, a ver, lo que nosotras siempre llegamos como conclusión, que es un poco lo que decías recién, es, a ver, el patriarcado está entre nosotros y entre nosotras, está instaurado. Creo que lo importante siempre justamente son estos espacios que lo podemos tener acá, entre amigas, charlando en terapia o con quien sea, de cuestionarnos un poco, como de construir esas bases y ver qué es lo que nos incomoda y como para poder hacer algo distinto. Sí, Y- identificarlo y también después tratarlo con los Exacto. hombres en cuestión, ¿no? También, Que es sí, sí. como- Y esto, hablar un poco más de la responsabilidad, Exacto. de última esto, el ejemplo que damos hoy. ¿Y qué pasa si, no sé, se equivoca? Bueno, que se equivoque. equivoque. Y Claro. veremos. También buscar Exacto. otro tipo de soluciones. Como Frustrarse tampoco es malo, ¿no? También, sí, sí. Me parece que tiene que ver un poco con eso. Sí, yo creo que una de las conclusiones que sacaría es que enojarse está bien, que nos permitamos enojarnos y después vemos qué hacemos con eso. Esto que dice Vicky de, bueno, poder charlarlo con nuestras redes, también charlarlo en terapia, digo, parte de no enfermar ni física ni mentalmente tiene que ver con poder poner en palabra lo que nos pasa. Entonces, enojarse está bien. Creo que hay un libro de Mariana Pichot que dice, enojate hermanas, Claro. enojate y está bien y tenemos un montón de cosas por las cuales enojarnos. Después, bueno, vemos qué hacemos con eso. Ujú. Capaz nos enojamos y sentimos culpa, puede ser, pero bueno, eso con el tiempo se va desarmando, se va trabajando, pero me parece que eso, que enojarse es una emoción más que viene a dar una información de que tal vez se pasó un límite, de que tal vez algo no nos gusta, de que tal vez algo nos hace sentir mal. Entonces, ver qué información nos trae esa emoción y ver también cómo la gestionamos. La podemos charlar en terapia, lo podemos charlar con amigas, con compañeros, pero esa emoción va a estar, no se va a ir, tal vez se convierta en otra cosa, pero está ahí. Entonces, enojémonos un poco más y pensemos qué hacemos con esa emoción. Está muy bueno. Y como profesionales, ¿ustedes cuáles son por ahí las estrategias clínicas para empezar a tomar decisiones más basadas en nuestro deseo y no en Lo que esperan de lo que, nosotras. claro, lo que esperan de nosotras o en no defraudar a los demás? Sí, a ver, eso es algo que igual se construye en las sesiones de terapia, para mí lleva un tiempo, como, bueno, preguntarse, ¿esto Claro. es algo que harías vos o esto querés que lo haría otro? ¿De dónde crees que viene? Pero después, a ver, creo que con el correr de las sesiones uno se va encontrando con esa respuesta. Hay que tener paciencia. Eso es lo que siempre indico, porque cuando está tan instaurado, sobre todo esto que hablábamos hoy, de estos lemas y este Claro. patriarcado, Sí, cuesta hay que, desarticularlo. tal cual, entonces lleva un tiempo. Pero bueno, en el reconocimiento, yo siempre confío, obviamente, bueno, es lo que hago, pero en la terapia se va viendo parte de ese propio deseo, porque también se empiezan a escuchar Claro, Claro. cuando aparece. claro.
Sí, yo creo que una miramos de a las Cami. estrategias tiene que ver con... ¿Cómo? No, que todas las tres te miramos a Sí. vos, ¿viste? No, que una de las estrategias tiene que ver con esto que dice Vicky del registro propio, de en terapia empezar a trabajar, bueno, tal vez cuáles son las áreas de mi vida que tengo más descuidadas, qué es lo que tengo que trabajar, empezar a trabajar el autocuidado, me parece que tiene que ver mucho con eso, y para eso hay que empezar a registrarnos y tal vez, bueno, empezar a poner ciertos límites, me parece que una estrategia tiene que ver con poner límites, empezar a decir que no, empezar a decir, bueno, hasta acá puedo, hasta acá no, porque tengo que hacer tal cosa. Pero bueno, eso lleva trabajo porque no estamos acostumbradas a poner límites en general. Bueno, tenemos un montón de deberes, nos hemos anotado un montón de cositas, me encantó, porque yo creo que estos temas que tratamos hoy es para todas las quienes nos están escuchando, así que me encantó. Chicas, gracias, como siempre, muchas A gracias, ustedes. Cami. Cami, tenés una fiesta Gracias ahora, a nos ustedes. dijeron. Un cumpleaños. ¿Tenés ¿Una un fiesta? cumpleaños ahora Sí, un o no? cumpleaños. Bien, Sí. porque allá son las 10 de la noche. Sí, casi las 11. Ah, bueno, ¿Cómo está el gracias. clima? ¿Calor? Tan musculosa. Un calor que no se puede estar. Sí, Ay, muy Dios. pesado. Ya no lo aguanto más. Oh. Bueno, Bueno, pero nena, disfrutá disfruta. la luz, que acá recién salió el sol después de, no sé, como de 20 días, así Ay, que sí. disfrútalo. Ay, sí. Te mandamos Es un verdad. beso, Cami, y acá un beso enorme también a Gracias. Vicky, gracias, chicas. Bueno, por supuesto, esta es la columna del mes, ya el mes que viene venimos renovadas con Porque temas más sobran. temas, Pero temas sí, sobran. Unas horas. Para todo. Seguimos.